Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. ¿Quién te ha liado para esto? Venga. Tú. Muy bien. La verdad es que tú. Oye, lo primero, bienvenido, ¿eh? Gracias. ¿Quién es Juan Eusebio Pujol? Cuéntanos. Juan Eusebio Pujol. Sí, brevemente, ¿eh? Brevemente. Pues soy padre de familia, como muchos supongo de los que estamos aquí. Y profesionalmente, que supongo que es eso lo que quieres preguntarme, soy socio en Miura Partners, que es una gestora de capital riesgo en España, basada aquí en Barcelona, y también tenemos oficina en Madrid. Pero yo no te conocí en Miura Partners, te conocí antes, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? Tú me conociste en una etapa anterior, en la que yo era CEO de Santa Icole. No sé si alguien conoce Santa Icole. Seguro que alguno de los productos de Santa Icole sí. Y te vendí algo. Y me vendiste un software que no sé qué me dijeron, que teníamos que para la oficina técnica necesitábamos un software que sea el SolidWorks o si no sé qué. Y me hiciste esto que dices que... esto que explicas, pues lo hiciste y lo hiciste. Maravilloso comprador, ¿eh? Porque yo llegué allí con un problema, era el director general, destapé el problema, mira, tu oficina técnica tiene este problema y casi no se atreve a admitirlo y a contártelo. Y el tío dijo, pues si esto es cierto, vamos a acabar con el problema. Y efectivamente fue así. Luego hemos coincidido en Miura Partners, ¿no? Cuéntanos un poquito más Cuéntanos un poco de Miura Partners, un poco de la empresa, la historia, cómo llegaste allí y demás. A ver, Miura es una gestora de capital riesgo. No sé si todo el mundo sabe lo que es el capital riesgo. El capital riesgo yo creo que todavía tiene alguna connotación negativa y no sé si siempre se entiende bien. Yo cuando empecé mi carrera profesional empecé siendo consultor estratégico y entonces tú decías que eras consultor, la gente decía... ¿Constructor? ¿Consultor? ¿Qué es consultor? ¿No? Y supongo que lo mismo pasó pues, cuando los auditores, cuando no habían auditores y todo el mundo empezaba a decir, auditor, ¿tú qué es auditor? Pues ahora yo creo que estamos en eso de que el capital riesgo ahora empieza a ser un poco más conocido, sobre todo porque la parte de Venture Capital sale mucho en los periódicos y los startups y los unicornios y todas estas cosas que yo creo que son... nada, o sea, esto es muy poquito en relación a la economía real y en cambio el capital riesgo, el private equity, que es donde estamos nosotros, sí que creo que es mucho más relevante en el sentido de que hay muchísima parte de la riqueza del mundo, para medirlo en términos de GDP, ¿no? de PIB, que está participada por capital riesgo. O sea, que el capital riesgo es relevante en el mundo profesional, puesto que es una parte muy importante de la propiedad, si queréis, de muchas de las empresas que están en el mundo, ¿no? Grandes, pequeñas, medianas, etc. No sé, SAP supongo que no, SAP me parece que está en bolsa, ¿no? Supongo, pero seguramente pues SAP o alguna empresa del entorno de SAP, por referirme a Félix, estará participada por capital riesgo. Entonces en España pues tenemos la dimensión que tenemos y el capital riesgo invierte en compañías no como SAP, que hay capital riesgo que invierte en compañías como SAP, pero nosotros pues invertimos en las compañías que hay en España que suelen ser medianas, pequeñas cuando las mides digamos en la liga mundial, ¿no? Y esto es lo que hacemos nosotros en Miura. Acompañamos durante un periodo de la vida de estas empresas en la propiedad de la misma. ¿Y qué es característico de Miura? O sea, ¿qué le diferencia a Miura de otros private equities? Bueno, a ver, no sé, tampoco voy a hablar de los demás. Yo creo que nosotros nos involucramos en las compañías, digamos, en el día a día de las compañías. Hay una manera de hacer private equity que es, oye, yo invierto en esta compañía, es si queréis, una posición muy financiera, ¿no? Invierto en esta compañía, miro que esta compañía me dé los resultados que yo pensaba que me tenía que dar, solamente me dedico a ver que el EBITDA funcione y poco más, ¿no? Si quieres es un approach que se puede hacer. Nosotros intentamos, este no es el que nos gusta, nosotros nos definimos como compañeros de viaje. Y compañeros de viaje quiere decir que estás a las duras y a las maduras y que te involucras en algunas de las decisiones importantes que se toman en las compañías.
¿Tú qué estudiaste, Juan Eusebio? Yo estudié económicas, empresariales. O sea, no eres ingeniero. No soy ingeniero. Hay muchos ingenieros en Miura, yo no soy ingeniero. Y no soy de esta casa, yo soy de otro máster del cual estoy muy orgulloso, que se llama INSEAD, Ah, vale, vale. Sí. que está en Fontainebleau y Singapur. Muy bien. Oye, ¿y qué le aporta a la propiedad de una compañía cuando entra? ¿Qué le aporta el private equity a la propiedad de una compañía? ¿Qué le puede aportar a la compañía, ¿no? Ya. Que no sé si catalogarlos de clientes o no. Vamos a ver, no, es que aquí casi hay que tirar un poco para atrás. Sí, pero tira, o sea, sí. tira para poner un poco en contexto, Sí, ¿no? hay que poner en contexto. Las compañías, a pesar de lo que a veces se puede pensar, no pertenecen o no deberían pertenecer a los fundadores de las mismas o a los propietarios de las mismas. Y esto que estoy diciendo puede ser un poco chocante. Las compañías las buenas compañías son aquellas que perviven a sus propietarios. Las compañías, o sea, las personas se mueren y las compañías también se mueren, pero no se deberían morir con las personas. Y la realidad es que muchas de las empresas Se mueren. no pasan de la segunda generación, las empresas familiares o digamos, de este tamaño. No estoy hablando de las grandes empresas ya consolidadas como la de Félix, ¿no? Muchas veces no pasa por motivos diversos, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos nosotros? Pues hay unos momentos claves en las vidas de las compañías que son esos momentos donde la propiedad puede ser familiar o pueden ser socios que se han asociado y que por lo que sea se quieren separar o hay muchísimas, ¿no? O sea, muchísimas situaciones. En esos momentos en los que puede haber un cambio de propiedad y puede ser un momento muy delicado, nosotros damos la posibilidad de realizar el valor que esos fundadores han generado y asegurarnos de que el proyecto empresarial pervive y sigue. Eso es lo que nosotros hacemos. En realidad, eso es lo que nosotros hacemos. Y esa, si queréis, es nuestra... Yo creo que es muy importante. Es una función... Propuesta de valor, ¿no? Bueno, no sé si Sí. es una propuesta de valor. Y tú dirás, bueno, ¿y eso por qué lo hacéis? Bueno, eso lo hacemos porque nosotros tenemos unos inversores que confían en nosotros y que nos dicen, oye, vosotros haced inversiones y luego me dais una rentabilidad. Evidentemente que lo hacemos por eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es poder ayudar a esas empresas y en ese proceso que yo digo que es ese viaje en el que nosotros acompañamos, desde el momento en que nosotros invertimos al momento en que nosotros salimos, no es que hayamos generado una plusvalía por generar una plusvalía en este approach financiero que yo os decía, sino que lo que hemos conseguido es que esa compañía sea una compañía más fuerte, más sostenible, más perdurable. A mí me gusta mucho la palabra perdurable, porque es lo que las personas no son. Las personas no perduran en el tiempo, las compañías sí. Y eso lo hacemos, o procuramos hacerlo, siendo muy conscientes del legado que recibimos y del legado que nosotros vamos a dejar. Y el legado, si el legado que nosotros dejamos es un legado más perdurable, más fuerte, más sostenible, esa compañía necesariamente va a valer más dinero. Y eso quiere decir pues, que tiene mejor management, que tiene mejor producto, que tiene una distribución geográfica mayor, que no depende tanto de un determinado cliente, que no depende de una sola determinada persona que si se va, esa compañía se queda huérfana. Eso es lo que nosotros muchas veces ayudamos a que pase. O sea, que de alguna manera hay un match entre un perfil de compañía y, o sea, en el tanteo inicial de invertir o no invertir, realmente buscáis que haya un encaje entre las partes, lógicamente, ¿no? Bueno, a ver, nosotros no podemos invertir en una compañía en la que su propiedad no quiera vender, lógicamente. Claro. Esto es así. También es verdad que hay propiedades que no se dan cuenta y se les pasa el arroz. Y nosotros hemos visto compañías que en un momento determinado valían mucho y por lo que sea, un tiempo más tarde han dejado de valer. Y ha sido una lástima porque hay una cosa que todavía, esto ya no pasa en los países anglosajones, pero todavía parece que sea en algunos entornos, podría ser un deshonor, he vendido la empresa familiar o hemos vendido la empresa. Y eso es un tabú que todavía existe, o existe o está empezando a dejar de existir, que no es del todo correcto. O sea, las empresas no son para toda la vida. Hay veces que hay gente que son emprendedores, son capaces de generar una empresa hasta un determinado tamaño y después ya no son buenos en seguir haciéndola crecer. Son buenos en generar y en arrancar,
pues ese es el momento seguramente de vender. O ese es el momento seguramente de buscarte un socio que te acompañe en el siguiente tramo de la vida de la empresa. Pero aquí la reflexión es que las empresas y la propiedad de las mismas no son necesariamente la misma cosa. Y esto es lo que a veces no se acaba de entender. Porque mucha gente piensa, no, esta es mi empresa y yo hago lo que quiero con mi empresa. Y es verdad, tienen derecho. Pero eso no asegura la durabilidad, ¿no? Que decías antes. la perdurabilidad. La perdurabilidad. En algunos, no siempre, lo que estoy diciendo no siempre es así, ¿eh? Hay grandes ejemplos de empresas que están muy bien gestionadas y que no han cambiado de propiedad. No. Pero hay de todo. Oye, pero aquí hemos venido a hablar de B2B, ¿no? Hemos venido a hablar de... Bueno, tú me has preguntado a qué se dedica Miura, pues esto es lo que... ¿Qué porcentaje del portfolio es B2B en vuestro caso? Mira, nosotros tenemos, desde el lunes, el próximo lunes, tendremos 15 compañías en las que nosotros somos accionistas, con socios, ¿eh? O sea, nosotros nunca, o casi nunca, tenemos el 100% de la propiedad. Siempre, muchas veces, la anterior propiedad se queda con nosotros y tiene un porcentaje. Y de esas 15, yo creo que solamente 2 no son B2B. Y son 2 cadenas de restauración o 2 grupos de restauración, que lógicamente un grupo de restauración no puede ser B2B, porque al final... Pues, aunque son un poco B2B, ¿no? Por lo que vimos en algún momento. Algo hacen para empresas, pero bueno, es anecdótico. Hacen grupos, digamos, el grupo Tragaluz, los que seáis de aquí, pues el grupo Tragaluz, una parte de sus revenues, yo diría que a lo mejor 10% a lo mejor serán grupos. Sí. Pero lo demás es gente que entra por la puerta cada día. Entonces aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el 90% son B2B? Yo creo que porque a excepción de unos determinados nichos que podrían ser objeto de private equity en B2C, por ejemplo el sector del lujo, ¿vale? En general el B2C en private equity nos parece más difícil de gestionar. Yo creo que es más predecible el mundo B2B. Es más... A ver, repite. ¿Tú crees que es más predecible? Esto lo habéis oído, mundo ¿no? B2B. Sí, yo creo, o sea, predecible. Se puede gestionar mejor el mundo B2B que el mundo B2C. Y al menos Que eso no quiere decir que cuando invertáis en la compañía os encontréis una compañía predecible, pero sí que es viable. Sí, correcto. O sea que sí. O sea, nosotros raramente invertiríamos en una compañía que dependa muchísimo de la moda, ¿no? Porque, ¿qué es la moda? Ostras, la moda. Pues no sé, la moda no me acaba de convencer, ¿no? Pero la moda es lo que hace que se mueva, pues muchas veces el B2C, ¿no? No sé, en general, si tú miras los portfolios de los private equities, bueno, primero porque hay muchas más compañías B2B que B2C, en general. Pero los portfolios de los private equities en general yo creo que tienen mucho más B2B que B2C. O sea que por goleada. En general llegan más o menos a la misma conclusión de esa predictibilidad, ¿no? De esa mayor predictibilidad. Sí, perfecto. Yo diría que sí. ¿Qué aspectos consideras clave a la hora de invertir en una empresa B2B? ¿Eh? O sea, bueno, o de invertir en una empresa. Sí, pero en tu caso, como el 90% son B2B, pues sería eso, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es clave para vosotros? Hay muchos tipos de inversores en el mundo del private equity. Nosotros invertimos en compañías que van bien. Esto es lo primero. O sea, nosotros no invertimos en una compañía que ya se han peleado los socios, las ventas han empezado a ir mal, el EBITDA está yendo para abajo y entonces, bueno, necesito vender la compañía. Mira, se te ha pasado el arroz, haberlo hecho cuando tenías que haberlo hecho, cuando la compañía iba bien, ¿no? Nosotros invertimos en compañías que van bien. Cosas que son importantes de una compañía, que son muy básicas. Bueno, pues tú miras el crecimiento, la rentabilidad. Si no crece o no gana dinero, pues entonces no me interesa mucho esa compañía, o me interesa menos. O a lo mejor tengo que entender por qué no está creciendo y por qué no está ganando tanto dinero y pensar que si si impulsamos determinados cambios, pues entonces podemos volver a retomar esa senda, ¿no? Entonces, por lo tanto, crecimiento y rentabilidad es una de las cosas que siempre miramos. Hoy, en el momento de invertir, ¿no? que no se le haya pasado el arroz, ¿no? Eso está bien lo que decías. Bueno, miras un poco la evolución y después la otra es decir, bueno, ¿y qué expectativas tiene esa compañía? ¿No? Perfecto. En algún momento este año nos invitaste a compartir con precisamente el portfolio de Miura pues, los conceptos en los que yo trabajo, ¿no?
Relacionado con todos estos conceptos de organización de empresa, de cultura, ¿cuáles son aquellos aspectos que tú, con tu experiencia con el portfolio, consideras que realmente son relevantes, que los has visto en la práctica, ¿no? A la hora de transformar las compañías, de ayudarles a generar un mejor negocio más predecible, más escalable? A ver, hay un aspecto que es fundamental y que todo el mundo lo dice, pero ya es así, y yo creo que Pepa seguramente después nos lo explicará, ¿no? El aspecto de las personas es clave, es lo más importante. O sea, evidentemente que necesitas crecimiento y rentabilidad, pero si después el equipo que hay en la compañía lo tienes que cambiar completamente, da un poco de pereza invertir en esa compañía, porque dices, ostras, la transformación que tienes que hacer. Claro, nosotros no tenemos 20 años para hacer esa transformación. Tenemos normalmente 5 años. Por lo tanto, si el proyecto es tan intenso que tienes que cambiar a todo el mundo, dices, tal vez no, me voy a buscar otra. Entonces, la parte de las personas es fundamental. Y de hecho es tan fundamental que nosotros nos involucramos. Si hemos de buscar a un CEO, lo busco particularmente yo, porque soy el primero, y después lo ve mucha más gente. Y después todas las personas que reportan al CEO que se tienen que incorporar a la compañía, las entrevistamos también en Miura. Y además les hacemos un caso, pero no un caso como los que se hacen aquí, en ESADE, sino que les damos información real de la compañía, la que nosotros tenemos, ya sea del documento que preparamos para la hora de decidir la inversión o el reporting que tenemos de la compañía mensual, y les decimos que vengan y que preparen una presentación como si fuese una presentación de comité de dirección. Ese es el caso que les hacemos, y ahí vemos si esa persona ha entendido el negocio, qué puede aportar, qué ideas tiene. Entonces, el aspecto de las personas es fundamental. Y después, en el mundo del private equity hay una serie de cosas que nosotros tenemos que tener. Es decir, las compañías que están participadas por private equity son compañías que tienen que hacer las cosas igual de bien, voy a seguir siempre con el ejemplo de Félix, igual que bien que las hacen en SAP, porque SAP es una empresa cotizada que no se puede permitir no hacer las cosas bien. Si es una empresa familiar, pues oye, se pueden permitir determinadas cosas. Entre otras, por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues porque lo ha dicho el dueño. Eso es un clásico, ¿no? Chimpum. Porque lo ha dicho el dueño. No, pero también pasa en la multinacional. Lo ha dicho el jefe. Lo ha dicho el jefe. Esto es lo bueno que no pasa en un private equity. Esto es una de las buenas cosas que no pasa en un private equity. No tenemos ni el politiqueo que puede haber, que existe, de una multinacional, y no tenemos tampoco el por qué lo ha dicho Miura o por qué lo ha dicho el propietario. Está más equilibrado. Bueno, es que aquí hay todo el mundo conoce el argumento L'Oreal, supongo, ¿no? Al menos las chicas de la sala. El argumento L'Oreal es porque yo lo valgo, ¿no? Porque yo lo valgo. ¿Por qué puedes L'Oreal, no? Pues porque yo lo valgo o porque yo lo quiero, ¿no? Este es el argumento que es tabú, está prohibidísimo en cualquier compañía de Miura. O sea, el porque yo lo valgo no vale. No es argumento. No es argumento. Porque yo lo digo, no. Porque es lo mejor para el proyecto de la compañía, ¿no? Para el proyecto que hemos decidido hacer, que es un proyecto de crecimiento. Ese es el argumento que vale. Y lo puede dar quien sea. Lo puede dar una persona con más seniority o con menos seniority. Y ese es el tipo de cultura que nosotros intentamos transmitir y que haya en las compañías, ¿no? Oye, una pregunta fuera del guión. Claro, hablas estás de acuerdo en lo del people business, ¿no? Que yo soy un gran defensor Totalmente. en B2B como herramienta clave en la última milla con el cliente, por lo menos, ¿no? Totalmente. ¿Medís la cultura que os encontráis? O sea, yo seguro que indirectamente sí. Sí, sí lo hacemos. ¿Me explico? O sea, Sí lo hacemos hasta cierto punto. Hasta cierto punto. O sea, cuando... ¿y cómo lo hacéis? Pues con horas, hombre, no lo puede hacer ChatGPT, ya te lo digo yo. Ayer se lo decía a un socio, siempre lo hacemos dos socios, y se lo decía a Fernando, le digo, mira, cuando nosotros invertimos en una compañía tenemos que tener
una serie de informes, ¿no? Tenemos que hacer una due diligence, porque al final no podemos meternos en una compañía en la que de repente levantes una alfombra y veas ahí un esqueleto y digas, ostras, esto no me puede pasar a mí, ¿no? Por lo tanto, hacemos todo ese tipo de due diligence pues, con los Big Four, ¿no? En este caso creo que está KPMG ayudándonos. Fiscal, laboral, todo. Yo digo, aprendes más pasándote un día hablando con los directivos de la compañía que leyéndote los tochos que te van, que son los tochos enormes de la due diligence, que los tenemos que tener, ¿eh? Pero se aprende un montón. Entonces, así se capta mucho la cultura de la compañía. Está, por ejemplo, en una compañía en donde el sentimiento de pertenencia existe y además es muy relevante para que esa compañía tenga éxito en el mercado. Y claro, el sentimiento de pertenencia es una cosa que se ha perdido un poco, ya ha dejado de estar de moda, ¿no? De los que estamos aquí, ¿cuántos pueden decir que en su compañía hay un alto sentimiento de pertenencia? Esto es un tema importante. En la mía lo había, en SolidWorks lo había. Mi padre me decía, trabajas en una secta, tío. Bueno, pues puede. No digo que no. Pero es... Pero va a menos. Yo creo que va a menos. Yo creo que, y sobre todo con las nuevas generaciones, que son un poco más transaccionales. Oye, yo quiero trabajar, pero además quiero vivir, lógicamente, pero, oye, sí, pero tal, es que quiero irme a hacer surf por la de esto, ¿no? Bueno, está bien, pero lo del surf no lo sé, ¿no? Claro, sí, a veces la vaca no da para tanto, ¿no? Bueno, entonces el sentimiento de pertenencia es un poco ese pegamento que hace que la gente se sienta orgullosa de donde trabaja. Que yo es lo que siempre he dicho en toda mi vida. Dice, oye, a alguien que no tiene muy claro si quiere estar en la compañía, digo, oye, lo último que puedes hacer en tu carrera profesional es estar en un sitio donde tú no quieres trabajar. Porque si no estás contento, es que no lo vas a hacer bien. Y es que tampoco te queremos. O sea que, de manera ordenada, busquemos una solución y busquemos cada uno nuestro camino. ¿Y hacéis un due diligence bitubero? Es decir, más allá de los metrics, porque... No, de eso podríamos hablar. De eso podríamos hablar. ¿Sabes? Porque, ya me claro, está sacando otro... Porque al final, claro, tú lo piensas, yo tenía un jefe que era muy data-driven. Y el tío, a pesar de ser muy data-driven, siempre decía, not everything that counts, que es una frase de Einstein, ¿no? No todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta, ¿no? Entonces hay una parte, yo creo que hay un 20-25% que no estará en ese informe de KPMG y que realmente, que lo haces, yo creo que lo haces con ese día, ¿no? De alguna manera. Sí. Es que son las personas, o sea, yo siempre lo he dicho. Me refería más a los procesos, a los datos que no tienen por qué estar financieramente, pero sí que nos interesa tenerlos en cartera, toda esa parte, ¿no? No, bueno, eso más o menos sí que lo sabemos. O sea, sabemos hasta qué nivel de... Por ejemplo, una de las cosas que nosotros, cuando entramos en una compañía, muchas veces el reporting que nosotros pensamos que se necesita, que es hasta cierto punto normal, no está. Los datos para poder gestionar muchas veces no son tan, digamos, tan profundos como lo que nosotros nos gustaría. Pues esto es una de las cosas que nosotros implantamos cuando invertimos en una compañía, ¿no? En la parte de reporting. Igual que si hay que reforzar el management, igual que el governance, ¿no? Porque el governance es diferente. ¿Qué es el governance, ¿no? ¿Cómo se dirige la compañía? ¿En qué reuniones se dirige la compañía? ¿Y qué hacemos nosotros en Miura y qué hace el management, ¿no? Pues claro, esto cambia. Hasta entonces, ¿había reunión de comité de dirección? Sí. ¿O no? Pues porque a veces, en función de la propiedad anterior, pues no, bueno, todas esas cosas, al principio se tiene que cambiar. Una de esas partes es el procesos, reporting, data, todas esas cosas. Bueno, pues suele haber... pero se pueden sofisticar. Visto, o sea, condiciones necesarias pero no suficientes para invertir y entonces una capa muy importante de people que nos lleva a cultura, ¿no? Correcto. Con lo cual, ¿cómo desvinculas la cultura de la propiedad con la nueva cultura? Hay una nueva... Esta también es out of the box, ¿eh? No, pero muchas veces... Fuera del guión. Depende, a ver, depende. No, porque yo pienso de una compañía con 3 generaciones fabricando las máquinas de las olivas para la anchoa... No, las máquinas no, las olivas. Las olivas, ¿eh? ¿Qué haces con la cultura de la propiedad? La cultura la pone el CEO.
Eso es. La cultura ¿Y cuánto tarda? O sea, desde que lo pones hasta que ya se nota, depende, es que es que no se tiene por qué cambiar necesariamente todo, porque es que al contrario, nosotros invertimos en compañías que van bien, o sea Con lo cual capitalizas. hay que cambiar a lo mejor determinadas cosas. Pues si hay que cambiarlo todo, ya te digo, da un poco de pereza. Sí, sí. A mí ya me ha respondido. La cultura la pone el CEO. Sí, la cultura la pone el CEO. Y entonces, si la pregunta es, algunos CEOs nos preguntan, dicen, oye, vosotros, ¿qué tipo de cultura queréis que se transmita en esta compañía? Nosotros hablamos siempre de meritocracia. Queremos que las compañías sean meritocráticas, que el que aporta más, de alguna manera, tenga un reconocimiento en esa compañía. Porque pensamos que es lo justo, ¿no? para la gente que está en ese proyecto empresarial. Y de hecho, esta es una de las ventajas que también tiene estar en una empresa participada por un private equity, al menos para el nivel directivo, que es que en una empresa normal, en la que uno no es parte de la propiedad, pues, y no es una empresa muy grande que puedas tener acciones o stock options o este tipo de cosas, pues al final la gente trabaja por su fijo. Si es una empresa un poquito mejor, pues tendrá un variable, que será más o menos justo, y ya está. Y entonces pues puede tener, en función de la empresa, una carrera profesional más o menos definida, ¿no? Esta es la vida de cualquier ejecutivo de cualquier empresa. Si es una empresa más moderna, pues tendrá carrera profesional definida y tendrá unos objetivos y un variable pues que serán más o menos alcanzables. Y si es una empresa más antigua, pues tendrá un fijo y estará más o menos contento, pero no sé. Después habrá un jefe paternalista que dirá si este año te toca cobrar bonus o no, lo cual es horrible, pero es así. O sea, es así. Entonces, en una empresa participada por private equity, lógicamente la gente que tiene responsabilidad tiene un fijo, tiene un variable, hay una determinada evolución de la carrera profesional y sobre todo para las personas con más responsabilidad, en alguna ocasión, al CEO siempre, en alguna ocasión a más del CEO se les da la oportunidad de invertir con nosotros en la compañía para que se la sientan todavía más propia. Y luego existe lo que nosotros llamamos un ratchet, que es que una cesión de las plusvalías o del valor que nosotros generamos, se la cedemos al equipo directivo cuando nosotros salimos. Que eso puede ser varias veces el sueldo y el variable de un año. Entonces dices, bueno, pues, oye, a los 5 años, si lo hacemos bien, pues tendremos todos un premio, ¿no? Bueno, eso es, digamos, un incentivo para el equipo directivo que hace que nos dejemos de tonterías, nos dejemos del argumento L'Oréal y que estemos todos muy enfocados en conseguir que aquella compañía sea más perdurable y más fuerte y más sostenible en el tiempo, ¿no? Genial. Oye, ¿tú específicamente tienes una especialidad o un tema que lideras dentro de Miura que es el ESG, ¿no? Que Bueno, no es tal cual. Venga, explícalo tú. A ver, yo en Miura soy el socio que no hace las transacciones. O sea, yo soy el que... Yo no me dedico a comprar o a vender las compañías. Eso se dedica a mis otros socios, que es muy importante. Y no es fácil. No es fácil. Yo me dedico más a la parte de la transformación o del viaje en el que desde que nosotros invertimos hasta que nosotros desinvertimos. Por eso me involucro en los temas de cultura, en los temas de gestión, de gobernanza, de management y de intentar ayudar a que las compañías cumplan con el plan que tenemos establecido. Entonces, una de las cosas que hacemos, ahora que ya tenemos 15 compañías en el portfolio, es buscar mejores prácticas. Entonces, justamente hablando de sistemas, ante la amenaza de la ciberseguridad, pues tenemos 15 compañías que tienen 15 directores de sistemas que están atacados por los ciberataques. Pues oye, los hemos puesto en común, están encantados porque pues estamos descubriendo consultores que nos pueden ayudar, soluciones que nos pueden ayudar, en fin, vamos bueno, pues hay una serie de sinergias entonces que pase eso, digamos, soy el que lo dinamiza, soy yo. Y además está la parte de ESG. Ok, ¿qué nos puedes contar en esa parte que consideras que puede ser relevante para los que nos escuchan? A ver, el tema de ESG, todo el mundo sabe, entiendo lo que es, ¿no? Asume que no. Asumo que no. Bueno, a ver, la E, la S, la G, Environment, Social and Governance, ¿no? Por supuesto. A ver, aquí tengo que tirar otra vez para atrás. Nosotros, como inversor institucional, somos un inversor responsable. Claro, ¿esto qué es un inversor responsable? Un inversor responsable es aquel que hace las cosas, insisto, hace las cosas bien. Entonces,
Una compañía del portfolio de Miura no puede contaminar el medio ambiente de manera descontrolada. O no puede dejar de pagar los impuestos como dice la ley que se tiene que pagar. O no puede tener diferencias de salario entre géneros para la misma responsabilidad. No podemos, es que está fuera de cuestión. Y por lo tanto tenemos que hacer las cosas de manera responsable, ¿no? Entonces, dentro de esa responsabilidad, una parte es muy importante, es el ESG, que nosotros nos lo creemos, estamos convencidos de ello. Entonces yo tengo la teoría del círculo virtuoso, que significa que los señores que nos confían el dinero a nosotros, nos exigen que en las compañías nosotros impulsemos el ESG. Y nosotros impulsamos el ESG en las compañías en las que invertimos. Entonces, esto es lo que a mí me da una cierta esperanza de que el mundo no se va a acabar. Porque parece que se vaya a acabar, ¿no? Porque el dinero son... el dinero no sabemos quién tiene el dinero. Los que estamos aquí en esta mesa, en esta sala, no sabemos quiénes son los dueños del dinero, ¿no? Son los grandísimos fondos de pensiones, los fondos soberanos, que ya no tienen ni cara, ¿no? Ese dinero no tiene ni cara, pero sí que tienen unos señores que a su vez tienen otros señores que son los que diversifican el riesgo de ese dinero. Y parte de ese dinero es el que al final nos llega a nosotros. Esos señores han dicho que el dinero lo quieren invertir en compañías que cada vez hagan las cosas mejor. Y entonces nosotros, y estamos convencidos de ellos, impulsamos que eso pase en las compañías. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos primero una due diligence de ESG antes de invertir y después ponemos un plan en marcha, una cosa que llamamos blueprint, que al final tenemos un plan que se resume en una serie de acciones, tanto para la E, la S y la G, unos KPIs, medimos, reportamos y básicamente hacemos que pase. Le ponemos prioridad como, pues, perdón, Félix, que cojo otro ejemplo, como dijeron en SAP que tenían que tener esta academia y pasó. Y ha sido un gran acierto, pues nosotros le ponemos prioridad y hacemos que pase. Y los CEOs, una parte de su compensación, pues depende de si eso pasa o no pasa. Así de simple. Eso si queréis, es un poco la prerrogativa que como propietarios o socios de estas compañías, pues tenemos esa potestad de poder decir, impulsamos por aquí o impulsamos por allá. Pues esto se impulsa. Fantástico. Hostia, pues iba a decir que interesante, pero como odio la palabra, he aprendido muchas cosas hoy, escuchándote a ti. Tú estuviste con los CEOs, o sea que... Bueno, pero igualmente a la que te pones a preguntar, ¿no? He aprendido que al final sois una solución muy interesante para darle, como has dicho, perdurabilidad a una compañía que ya funciona bien. Sí. Y que lo que la familia quiere es lograr... ¿Familia o la propiedad? O la propiedad que perdure. Que perdure, ¿no? Que el proyecto perdure, se profesionalice y que dentro de 100 años la compañía siga estando up and running, ¿no? También he aprendido, para ti es muy importante las personas y consecuentemente la cultura, y has dicho una frase categórica, que la cultura la da el CEO. Y luego nos has hablado y además yo creo que lo has explicado muy bien y lo has enfocado muy bien para que sea de manera pragmática, ¿no? del ESG, ¿no? Y al final lograr invertir en compañías que efectivamente están haciendo las cosas bien, y que eso tiene un impacto sobre la sociedad y genera un legado y que en parte es parte de vuestra misión, ¿no? Sí, lo es. Esto del ESG, al final, ¿dónde está la fricción? El ESG, hacer las cosas bien cuesta un poco más de dinero que no hacerlas tan bien. Esta es la realidad. Por lo tanto, ESG, hacer las cosas bien, cuesta un poquito más de dinero, pero es que es la responsabilidad de las empresas. Esto es lo que las empresas tienen que hacer, las cosas bien. Cuidar a su gente, hacer bien los negocios, responder a sus clientes. Y si lo hacen, pues les irá bien, pienso yo. Señor, muchas gracias.